Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al día 5 de este retiro de Semana Santa y Pascua basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Quizás, y creo yo que con mucha probabilidad, muchos de nosotros, después de haber hecho estas meditaciones sobre la manera en que la relación amorosa de Dios va tejiendo y va haciendo sólido el fundamento de nuestra vida, nos hemos quizá preguntado si es gratuito ese amor, si esa relación puede ser el modelo para todas nuestras relaciones. Y cuando de hecho lo ha sido así, nuestra vida ha sido mucho mejor que de cualquier otro modo, ¿por qué de pronto nos descentramos? ¿Por qué a veces equivocamos el centro de la vida y nos ponemos a girar en torno a otros amorcitos, voy a decirlo así, en torno a otras criaturas que son buenas, pero que no son Dios y no nos pueden sostener como solo Dios puede hacerlo? Pongo este ejemplo porque es mi manera de hablar del pecado. ¿Sí? Esta palabra que puede resultar un poco difícil, a veces odiosa por el mal uso que se ha dado a veces de ella, pero que refleja una realidad que me parece muy honda. Creo que los seres humanos somos como los planetas. Necesitamos un sol, un objeto de gran masa alrededor del cual podamos girar en el ciclo de la vida. Un objeto que con su fuerza gravitatoria nos pueda mantener girándonos de calor, nos alimente. Ninguna criatura es capaz de sostener a otra, por grande que ésta sea, alrededor girando. Cuando nosotros nos ponemos a girar alrededor de otra criatura, terminamos saliendo disparados, la otra criatura también, lastimados, golpeados, la relación fracturada, porque estamos pidiéndole a la pobre otra criatura que tenga una masa que no tiene, que sea como Dios y no puede ser. ¿Cuáles son estas criaturas? Pues ya lo iremos viendo, pero puede ser cualquier criatura. Puede ser, por ejemplo, el qué dirán de los demás, que es algo bueno. Es algo bueno la opinión de los demás. No podemos decir que los demás y lo que los demás digan de nosotros sea malo. No, al contrario, es algo que todo ser humano necesita, este tipo de contención y de aprobación comunitaria, de valoración de los demás. Pero cuando lo hacemos el centro de la vida, hay aguas. Cuando hacemos al esposo, a la esposa, al amigo, al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, el centro de la vida. Y todas nuestras energías giran alrededor de esa persona. Pues claro que las cosas no acaban bien, tarde o temprano. Nuestro éxito, ¿sí? Nuestra bondad, la perfección, nuestra fuerza, la creatividad, el control de la vida, los bienes materiales, cualquier cosa, si se pone ahí en el centro, las cosas no acaban bien. Y, y esta realidad es mucho más interpelante cuando nos damos cuenta de qué tan mal pueden acabar las cosas y qué tan mal muchas veces han acabado. Este día vamos a dedicar un rato largo, pues una hora por lo menos, como lo hemos hecho cada día. Si alguien tiene tiempo para hacerlo un poco más, o sea, hacer otro momento de media hora, de una hora, además de la hora oficial, digamos, hágalo. Em, Le vamos a dedicar tiempo, este tiempo, a ponernos a pensar en las consecuencias que ha tenido esta manera de equivocarnos en el mundo a nivel social. El pecado es una realidad que es difícil de tratar normalmente y que no la podemos tratar solos. Te voy a pedir por favor que si cuando estás meditando sobre esto sientes que estás tú solo tratando de resolver o de entender el problema del pecado, te detengas y digas, a ver, aquí yo necesito al Señor que me muestre, que me ayude, que me revele, que me deje entrar, que me permita entrar con Él en esta realidad.
Así sea. Vamos a hacer en el paso 1 lo de siempre, que es hallar un lugar y una postura que nos ayude a estar delante del Señor, a estar con Él, a escucharlo, a ser escuchados por Él. Vamos a tomar un tiempo para pacificarnos. Esto es muy importante. Recuerden darse un tiempo para respirar unas 10, 15, 20 veces profundamente, poniendo atención en su respiración o poniendo atención en su cuerpo, en su postura, reconciliándose con todas las molestias que a veces vienen, escuchando alrededor, simplemente escuchando una pieza musical que los ayude a ponerse en presencia de Dios. Una vez hecho esto, hacemos la oración preparatoria, que ya la tienen allí, la van a encontrar en el texto que viene aquí abajo, todo este esquema, lo van a encontrar allí donde dice mostrar más, si están ustedes en la página de YouTube. Y como tercer paso, después de haber hecho la oración preparatoria, vamos a ambientarnos, ¿sí? Vamos a tratar de escoger un texto del Evangelio, que es el que se usa hoy precisamente, hoy que es Jueves Santo, que estamos celebrando el Jueves Santo, que se usa en la liturgia. Hoy que celebramos la última cena, podemos utilizar la escena para ambientarnos en torno a esta realidad. Observemos cómo reacciona Pedro cuando Jesús desea lavarle los pies. Una reacción como desproporcionada, fuera de lugar, que pone una tensión innecesaria en Jesús, sobre todo en las condiciones en las que estaba Jesús y en las circunstancias en las que estaba, y que denota que Pedro se había olvidado cómo era Jesús y quién era él delante de Jesús. Y le dice, no, Señor, a mí jamás tú me vas a lavar los pies. Quisiera ponerle muchos adjetivos a esta actitud de Pedro, pero bueno, creo que cada quien puede ir poniéndolos, puede ir dándose cuenta de cómo esta actitud perturba la verdadera relación entre Jesús y él, que ya acá había quedado muy claro, una relación de gran amistad, de amor gratuito. En esta escena, y quizás comparándonos un poco con Pedro, sabiendo que hay una parte de nosotros que es así como Pedro, que no se deja servir y amar por Dios y por los demás, vamos a pedirle al Señor, que es el cuarto paso, que nos revele aquello que como persona, como sociedad, nos aleja de su misericordia, que nos hace olvidar quiénes somos, quién es Él, quiénes son los demás, hijos e hijas amadas de Él, nuestros hermanos y hermanas. Y no solo que nos ayude a darnos cuenta, vamos a pedirle algo muy importante para San Ignacio en estas etapas de los ejercicios, pedirle dolor, arrepentimiento, ¿sí? Que nos afecte esta realidad. Entonces, pídele a Dios que te ayude a darte cuenta de todas las consecuencias que ha tenido el pecado en la sociedad y que te ayude a dolerte por ello. Fíjense bien lo que estamos pidiendo dolor. Así que si de pronto sientes dolor, confusión, si sientes que te enredas en la situación y viene una especie de ansiedad también cuando estás viendo toda esta maraña de víctimas, de realidades, de deshumanización que hemos hecho por descentrarnos de la relación amorosa de Dios, pues si te quedas así de pronto, pues da gracias, porque eso es lo que estamos pidiendo para esta oración, aunque sea un poco raro, pero vas a ver, este dolor nos va a acercar más a nuestro verdadero ser como hijos e hijas, hermanos y hermanas. Así que bueno, cuando venga el dolor, acuérdate también de lo que recomendaba San Alberto Hurtado de Chile, que decía cuando los cristianos ya no pueden hacer nada más por cambiar la realidad de tanta gente sufriente,
deben de mantenerse firmes en el dolor, no en la victimización, pero sí en el dolor compasivo que los mantenga siempre atentos para el momento en que puedan hacer algo. Así que si lo único que ahorita puedes sentir en la oración es dolor por estas realidades, aunque no puedas hacer gran cosa por ellas, siente el dolor. Pide al Señor que te dé la gracia también de dolerte por el granito de arena o granote de arena que tú pones y has puesto para que estas realidades sean así. Después de pedir el fruto, así con mucha insistencia, porque no es una tarea fácil esto, vamos a meditar en los siguientes puntos. Para poder meditar en ellos, yo te invito que observes o que te imagines que estás observando toda la realidad que te rodea. El barrio de tu casa, tus vecinos, amigos, la ciudad, el país, las instituciones. Imagínate que estás leyendo las noticias del día de ayer o del día de hoy, que estás escuchando el noticioso y que te detienes en tantas víctimas de relaciones torcidas entre los seres humanos. Tantas personas que han sido rebajadas de su dignidad como hijos e hijas de Dios. Esta realidad del coronavirus, puede ayudarnos a darnos cuenta cuántas enfermedades sociales que han sido creadas por nosotros estaban ahí escondidas o estaban a la vista, pero no las queríamos ver. Entonces, primero observa toda esta sociedad, esta humanidad enferma, y delante de esa realidad, escucha diversas palabras proféticas que te propongo que he tomado de las Escrituras, para ver con cuál de ellas el Señor te regala este dolor y este arrepentimiento por esta humanidad que hemos ido construyendo o destruyendo. Amós es un profeta que nos recuerda dónde está el mal en el mundo. Nos pone como un microscopio o un telescopio donde podemos nosotros ubicar el pecado de la humanidad. Dice él: venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. Ponerte a pensar cuántas relaciones en tu vida cotidiana, en tu familia, en el barrio, en el país, están hechas a imagen y semejanza de la opresión, de la humillación, de la injusticia hacia el más humilde. Ponte a observar eso y cuántas veces tú has participado de este tipo de formas de tratar al que es más pobre, al más humilde que tú. Jeremías nos recuerda cómo se siente Dios al respecto. Y es fortísimo la imagen que presenta. Dice, a nombre de Dios, el profeta dice: sufro con el sufrimiento de mi pueblo. La tristeza y el terror se han apoderado de mí. Me conmueve mucho pensar que Dios dice: sufro, siento tristeza, terror por lo que le pasa a mi pueblo. Y dice Dios: ojalá fueran mis ojos como un torrente de lágrimas para llorar día y noche por el sufrimiento de mi pueblo. Empatizar con este Señor que no está lejano, que no está oculto, que no está insensible ante lo que nos sucede y que nos mira así con tristeza, con sufrimiento, al ver cómo sus hijos e hijas viven o mal viven. Habacuc, una tercera opción, nos presenta cómo los opresores construyen sobre la sangre de los pobres. Ay, Dios mío,
eh, vuelve Habacuc a hacer eco de lo que ya había dicho Amós y pone los puntos sobre las íes, y dice, los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro, son insaciables, mienten. Ay Dios, podemos entonces aquí en esta escena de Habacuc imaginar tantas escenas sociales en donde la búsqueda del poder es lo que impera, la mentira, la traición. Y no se vayan muy lejos, observen las relaciones ahí en su pueblo, en su barrio, en su país, en su familia, tu propio modo de proceder con los demás y vas a ver que muchas veces el poder, la traición, la mentira es lo que nos va moviendo y se vuelve esto que es bueno, pues tener cierta capacidad de control y de pues no sé, de seguridad en la vida, se empieza a ser el centro de tal modo que empezamos a trastornar las relaciones con los demás y queremos tener dominio sobre todos. Lucas y Mateo nos dicen cuál es el pasaporte, digamos, cuál es el sentido de la vida, cómo se nota cuando alguien está viviendo según el modo de relacionarse de Dios. Pone una historia primero que es el rico y el mendigo, y cómo el rico nunca abrió su corazón al hermano que estaba afuera pidiendo. Lo ignoró totalmente y eso hizo que su corazón se cerrara y perdiera sentido en la vida. Se deshumanizó. Luego, en Mateo 25, nos dice Jesús, el reino de los cielos, aquellos que viven de acuerdo al reinado del amor de Dios, ayudan al enfermo, lo visitan, dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento, visitan al preso, acogen al forastero. Y esa es la marca de los que son del reino de Dios. Cuando estamos viviendo de acuerdo al amor de Dios, a esta relación fundamental, del corazón del hombre surgen estas cosas y de sus manos y de sus pies surgen estas buenas acciones. Cuando no, pues el enfermo es un enfermo, no es mi hermano. El pobre es un pobre, el hambriento es un hambriento, es un problema a resolver. Quizá le voy a dar comida, pero nada más. No lo veo como mi hermano. En este tipo de relaciones, la hermandad se fractura. La hermandad se fractura e incluso cuando hacemos el bien o tratamos de hacer el bien, lo hacemos como por motivos incorrectos, porque en nuestro corazón no habita el amor de Dios que hace ver a los demás como hermanos y hermanas. Veamos pues cómo la sociedad está basada en este cambio de visión. Les propongo también que escuchen, como opción, de estas varias opciones que les he puesto, que escuchen la homilía o lean la homilía del Papa Francisco que hizo el martes 27 de marzo en la bendición Urbi et Orbi que hizo desde la Plaza de San Pedro, que nos dio esta imagen tan impactante del Papa caminando bajo la lluvia en esta plaza sola. La homilía de ese día, el mensaje que dirigió Papa Francisco es igual o más fuerte que las imágenes que tanto nos impresionaron. Nos hace un llamado muy fuerte. Dice cosas, por ejemplo, con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Nos dice,
Hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Muy fuerte esta homilía, les recomiendo pues búsquenla, pongan ahí en Google, pongan homilía Papa Francisco o mensaje Papa Francisco, martes 27 de marzo, bendición Urbi et Orbi, y lo van a encontrar. Hagan el esfuerzo, van a encontrar y van a ver cómo les va a ayudar a ponerse de frente al dolor que ha causado nuestro pecado. Finalmente, la última opción que les propongo es que contemplen la escena de la última cena, precisamente, el lavatorio de pies y la última cena, y se identifiquen con las actitudes desubicadas, erróneas, que todavía mantienen algunos personajes, como Pedro, Judas, qué decir, y quizás alguna otra que ustedes digan, mira, ese somos nosotros, así estamos, así nos desubicamos, mientras Jesús viene a proponernos el servicio, la generosidad, el compartir como modelos de vida. Nosotros nos aferramos a otros valores y a otros esquemas, que son buenos, pero están fuera de lugar. Y al ponerlos fuera de lugar y al hacerlos el centro de nuestra vida, pues los corrompemos y los convertimos en algo malo. Entonces, quedémonos ahí buscando identificar a la humanidad con estas actitudes pues que llamamos pecado. En el sexto paso, después de que hayas hecho esta meditación, reserva, acuérdate siempre, unos 5, 10 minutos para hacer un coloquio con el Señor, una charla. Y yo te invitaría, ¿por qué no escoges el huerto de Getsemaní? Que esta noche va a ser como otro de los escenarios en donde vamos a estar con el Señor como iglesia. Quédate allí. Imagínate la escena quizás al modo que lo hizo Andrew Lloyd Webber, donde está el Señor en el huerto imaginando y de alguna manera poniéndose a pensar tanta guerra y destrucción y desamor que habría en las siguientes generaciones y preguntándole al Padre, Padre, ¿para qué? ¿De qué va a servir? Siente su dolor, su desánimo. Siente como el Señor dice, finalmente el Señor después de decir, si puede evitarse que yo muera por eso, o mejor, pero si no, yo quiero hacer tu voluntad. Y cómo el Señor apuesta por nosotros. El Señor dice, con todo y todo, así los quiero y así me entrego por ellos. Verlo en esa situación y preguntarle, así como le preguntaron los discípulos en la última cena, cuando él dijo que uno lo iba a entregar y que todos le preguntaron, ¿acaso seré yo? Preguntarle, pero no le preguntes como, ¿acaso seré yo? Como si no hubiéramos participado, sino dile, Señor, yo sé que he participado en estas realidades del mundo. Dime cómo, qué he hecho yo, qué pongo de mi parte para que este mundo sea menos humano. Pregúntale, guarda silencio y deja que el Señor te regale el dolor y arrepentimiento a nombre de esta humanidad que tanto lo necesita. Finalmente, examina, verifica de qué modo has recibido ese don que estamos pidiendo, el don del dolor, del arrepentimiento. Y bueno, hazte las preguntas de todos los exámenes. ¿Cómo te fue en la oración? Bien, mal, no sé, regular, un rato bien, un rato mal, como sea. ¿Por qué lo dices? ¿Sí? Describe, ponle un poquito de atención a qué pasó ahí, en ese momento más significativo que te hace decir que te fue como te fue en la oración. ¿Y qué aprendo? ¿Qué aprendo de esta oración? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Qué aprendo de mí? ¿Qué aprendo de la humanidad? ¿Qué aprendo de esta realidad que llamamos pecado? Mucho ánimo, no dejen de pedirle a Dios que los ayude y los acompañe en estas oraciones que pueden ser oscuras pero también muy, muy luminosas. Así sea.